Este es el tema. Nelson Erazo Hidalgo, presidente nacional del Frente Popular, es nuestro invitado esta mañana en Primera Impresión. Buen día, gracias por estar aquí. ¿Hay ideas coincidentes en todas las organizaciones sindicales del país respecto de esta temática o todavía se expresan diferencias? Porque algunos de los dirigentes que hemos visto estaban de acuerdo en su momento en el proceso de concesión de administración de algunas empresas públicas. Buen día. Muy buenos días, un gusto el estar en este prestigioso medio de comunicación. Para los trabajadores y las organizaciones sociales que enfrentamos las políticas del correísmo, es evidente de que debemos seguir con la movilización frente al escenario que hoy se presenta. El gobierno de Lenín Moreno, al igual que el gobierno de Correa, ha sido el que más ha atacado los derechos de los trabajadores en el país. Si nosotros vemos en el gobierno del señor Correa, fueron más de 300,000 trabajadores despedidos, firmas de contratos colectivos no firmadas, despidos permanentes en el sector público y privado. Adicionalmente a eso, un sinnúmero de leyes que atentaron contra los derechos y libertades, entre ellas leyes que afectaron la seguridad social, como fue la famosa Ley de Justicia Laboral, en donde se eliminó el 40%. Pero me refiero a esto porque algunos dirigentes que hoy fungen de defensores de los derechos laborales son los que aplaudían las políticas del correísmo, son los que decían estar con un gobierno que, entre comillas, defendía la libertad de organización y el derecho al trabajo. Hoy esos mismos sectores que aplaudían las políticas de Correa estuvieron aplaudiendo las políticas de Lenín Moreno. Y vemos cómo en estos momentos el gobierno de Moreno, por su principal vocero, el señor Cuesta, que no es ni siquiera elegido por voto popular, hoy es el que decide qué hacer con nuestro país. Y se ha planteado entre uno de ellos el tema de ir a las famosas concesiones, que no es otra cosa que pasar las empresas estatales a manos privadas. Nosotros decíamos, uno no compra pan para vender pan. Si uno compra un pan en 3 centavos, quiere decir que va a sacar un negocio de ahí. A menos que se trate de pan duro. Y se lo pregunto porque estas son empresas que claramente están en un gravísimo problema. ¿Qué plantean ustedes? A ver, que todos los trabajadores sigan contratados y el barco se hunda con todos ellos. No es eso, el tema es que quiénes son los responsables de todo lo que ha pasado. Los trabajadores y el pueblo ecuatoriano no han administrado las empresas estatales. Los incapaces han sido los que estuvieron gobernando, los que han puesto al dedo a los diferentes administradores, gerentes y autoridades dentro de las empresas estatales. No se puede romper el tema por el lado más débil, por el lado de los trabajadores. El señor Cuesta decía una cosa, de que entre elegir a 8 trabajadores que ganan $600 y un trabajador que gana más de $3,500, él elegiría votarle al trabajador de $3,500. El secretario general del Comité de Empresa de la CNT, por ejemplo, gana más de $4,000 en la empresa, el señor Osvaldo Chica. Mientras los dirigentes que se oponen a las concesiones, como en el caso del compañero Guido Chiriboga, él gana $600, sin embargo, al que se le pide visto bueno son a los trabajadores que están con $600. Es decir, esta política que hoy se está implementando tiene como base fundamental un elemento: vender las empresas estatales a precios bajos. Y no nos dicen de dónde van a pagar las liquidaciones. Pero ustedes presumen esto, sin embargo, eso choca con disposiciones constitucionales. Mire, el señor Correa en el año 2013 ya dijo de que era necesario eliminar todo lo que eran subsidios y que también la administración de las empresas estatales tenían que pasar a manos privadas. Tanto es así que con eso hicieron la ley de alianza público-privada, hicieron el famoso Código de la Producción, en donde ya se abría el escenario de las concesiones. Es decir, ellos siempre tuvieron en mira el tema de entregar a manos privadas las empresas estatales. Hoy lo que está haciendo el señor Moreno simplemente es ejecutar el plan de gobierno con el que han ingresado. Pero una cosa cosa es conceder la administración y otra cosa es vender. Insisto, la Constitución prohíbe la venta de ese patrimonio. La concesión es admisible en el marco legal actual. Mire, una cosa es qué es legal y qué es justo. Además, permítame, porque lo de fondo verdaderamente es el estado de estas empresas. Estas empresas ya no se sostienen, su situación es insostenible. Yo le pregunto, ¿cuál es la alternativa que proponen ustedes? A ver, primero insisto una cuestión. Es real que
están en una crisis, pero una crisis provocada por la misma administración de las empresas. Entonces, ¿qué no es una proponen crisis ustedes? provocada por los trabajadores. En ese marco, lo que nosotros señalamos es que es necesario recuperar el espectro telefónico, por ejemplo, en el caso de la CNT, que la CNT pase a ser dirigida, o más bien, que el espectro telefónico, por lo menos en un 50%, esté en manos de las empresas estatales. Hoy, ¿qué está ocurriendo? Pero esas son las empresas que están en crisis. Usted propone reinversión. Pero es que es lógico. ¿Qué ocurrió? El gobierno de Correa entregó el 90% a Claro y a Movistar. Estas dos empresas se llevan más de 3.000 millones de dólares del país. Si nosotros tuviéramos el 50% de ese espectro telefónico, querría decir que nosotros podríamos no solamente administrar bien, sino que ¿Qué garantiza que nosotros, usted dice nosotros, no sé a quién se refiere? A los ecuatorianos. Ah, los ecuatorianos. ¿Qué garantiza que los ecuatorianos podemos administrar bien? Además, los ecuatorianos somos mucha gente, somos demasiados, más de 16 millones. Hablemos en concreto, ¿a quién entregaría usted la administración de estas empresas? Mire, debería hacerse los concursos de mérito y oposición. No podría seguirse poniendo como hasta ahora, como se lo hace a dedo, porque es mi amigo, venga usted a administrar las empresas estatales. Esto no es así. Usted, cuando tiene una empresa, pone a la mejor gente al frente de esto o de las empresas para que puedan desarrollarse. En su opinión, ¿quién es la mejor gente? No, yo pienso que tranquilamente, si se hacen los concursos de mérito y oposición, la gente puede ingresar en base a los perfiles a participar de estos concursos, y los mejores puntuados, los mejores calificados deben estar al frente de esto. Pero no puede seguir siendo un botín político lo que hoy estamos trabajando, porque el tema de las concesiones no va solamente al tema de las empresas eléctricas, a las petroleras o a la CNT. También ya se hablaba de que los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social también entrarían en el tema de la concesión. Esto lo plantearon el 24 de enero, es decir, lo que están buscando es entregar el patrimonio de los ecuatorianos a manos privadas. Lo interesante es que en este momento su posición es exactamente la misma de los partidarios de Rafael Correa. Mire, nosotros nunca coincidiremos con los participantes o quienes estuvieron aliados a Correa. Lo que nosotros siempre hemos estado es ligados a los sectores sociales. Hemos defendido los intereses del pueblo ecuatoriano. En el 95 la pregunta le es derrotamos. ¿en qué se diferencian hoy respecto de este tema? En el 95 nosotros ya le derrotamos a los privatizadores. Cuando el señor Sixto Durán Ballén quiso privatizar el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, fue una consulta popular la que determinó que el IES continúe siendo una empresa, o más bien una institución autónoma. Hablando del IES, está quebrado. Pero ¿quién ha provocado esa quiebra? Insisto una vez más, son más de es 10 decir, años. hay que seguir haciendo lo mismo, son en los su opinión. culpables de los que han administrado el Estado. Esos responsables deberían estar en la cárcel, deberían estar presos, pero salieron beneficiados. Hoy se encuentran, por ejemplo, en el caso del señor Espinosa, se encuentra tranquilamente en Canadá, gozando después de haberle hecho tanto daño al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El señor González hoy se encuentra prófugo del país y nadie dice nada. ¿Qué ocurrió también con la administración del señor Cordero? ¿Qué pasó también con las decisiones tomadas por el primer personero del país, que fue el señor Rafael Correa? Y de eso no dicen nada los que hoy coinciden, ¿no es cierto?, con este tipo de acciones del correísmo como tal. Insisto una vez más, el Frente Popular, el Frente Unitario de Trabajadores, nunca coincidirá con quienes han sido los causantes de la quiebra del país. Nunca vamos a coincidir con los que se robaron más de 70.000 millones de dólares del país, con los que provocaron despidos en los puestos de trabajo de los obreras y obreras del país, pero tampoco vamos a coincidir con quien quiere vender las empresas estatales a manos privadas. Si el señor Cuesta quiere entregar a manos privadas la administración de las empresas, que las entregue las de él, porque las empresas estatales no le pertenecen al gobierno nacional, le pertenecen a los 17 millones de ecuatorianos. Y lo más lógico en ese caso sería levantar una consulta popular para determinar si estamos los ecuatorianos de acuerdo a que se entregue la CNT, las eléctricas, las petroleras. Si Insisto, sigue usted hablando de la entrega y de la privatización. Eso está prohibido por la ley. No es eso exactamente, discúlpeme, no es eso exactamente lo que se está planteando. Es la concesión de administración de las empresas. ¿Para usted es exactamente lo mismo? Es la misma figura. El hecho es el siguiente.
Si ellos van a administrar las empresas estatales, que nos digan cuál va a administrar gratis, que nos digan cuánto nos va a costar esa administración. ¿O acaso no será que es el gran negocio en el cual se plantea entregar 6.000 millones de dólares? Habría que ver qué es lo que va a pasar si esos 6.000 millones de dólares ingresan al Estado. Para eso la o hacia necesaria dónde van. transparencia, evidentemente sus preguntas y todas las preguntas e inquietudes ciudadanas en torno a este tema deben ser adecuadamente respondidas, sin duda. Pero mire usted qué es lo que está ocurriendo. Para que entre el proceso de concesión, entre comillas, lo que pide el Fondo Monetario Internacional y las empresas que van, entre comillas, a administrarlas, dicen que hay que sanear primero. ¿Y qué sanear primero? Mandar a la desocupación a los trabajadores. Por eso es que están planteando el tema de 6.000 trabajadores ¿No a la está desocupación. usted de acuerdo en el hecho de que son empresas en las que se superó hace rato el número racional y sustentable de empleados? ¿Se contrató más gente que la que era necesaria? Pero, ¿Está usted de acuerdo o no con ese concepto? Pero claro que ese es un concepto que está ¿Cómo lo evidenciado. resolvería? ¿Cómo lo resolvería? Primero, que no pueden ser botín político. Insisto en una cosa. El gobierno de Correa metió gente sin saber qué gente era la necesaria y metían para que le hagan la veña a las políticas del correísmo como tal. Y es eso lo Pero que usted fíjese está usted, defendiendo los en este principales momento. no, La no estamos estabilidad defendiendo eso. Lo que de estas estamos personas defendiendo es incorporadas Lo que con estamos esta defendiendo es el derecho al consideración. trabajo como un derecho humano, el tema de la estabilidad laboral. No pueden ser votados a la calle quienes están ligados al tema de la producción en las empresas estatales, porque que nos digan cómo se va a hacer el despido de esos trabajadores. ¿Cómo van a calificar? Entonces, ¿cuáles son las principales inquietudes que usted solamente plantea? fíjese una cosa. ¿Qué es lo que dice el señor Cuesta? Los que tienen que salir son los que están en contra de las políticas del Estado. O sea, no va quién es más funcional, quién ha sido mejor trabajador, cuál ha sido el esfuerzo de cada uno de ellos, sino simplemente el que no está alineado en los momentos actuales al régimen de Moreno. Frente a ese tipo de cosas se violenta lo que dice la Constitución. ¿Cuándo ha dicho eso el señor Cuesta? Eso lo dijo hace una semana atrás, cuando definió de que era necesario que el día 14 del mes de febrero destituyan o despidan a los trabajadores que salieron a la movilización en la ciudad de Quito. ¿Qué es lo que dijo? Dio la orden. ¿Usted salió a la movilización en la ciudad de Quito? Sí, siempre hemos salido nosotros a las movilizaciones. Entonces en no ella le marchó tenemos junto miedo. a los partidarios de Rafael Correa, de los cuales denosta usted en este momento. No, nunca hemos estado con el correísmo, ni estaremos en esas movilizaciones. Nosotros estuvimos con los trabajadores. Tenga la plena seguridad que nosotros no nos verán ni ligados al señor Patiño, ni a todos los que le hicieron daño al pueblo ecuatoriano. Lo que sí estaremos en las calles es defendiendo con la movilización, la organización y la unidad el derecho al trabajo como un derecho humano. No puede ser posible que en estos momentos, por no coincidir políticamente, comiencen a despedir a los trabajadores como se lo quiere hacer. ¿Cuál sería, para finalizar este diálogo, cuál sería la instancia indicada para ustedes para aclarar todas estas dudas? Porque me parece que hay algunas confusiones en torno a esto. ¿Cuál debería ser, en su opinión, la instancia y el procedimiento para aclarar las dudas? A ver, primero lo que se debería respetar es la Constitución de la República. Y la Constitución de la República dice que el Estado debe garantizar y debe velar por el derecho de los trabajadores. Aquí se está haciendo todo lo contrario. Es el Estado el que dice hay que botarles a los trabajadores a la calle. Un segundo elemento, tiene que respetarse los convenios internacionales. Y en esa lógica, entonces, tiene que enmarcarse el derecho humano. Y ese derecho humano principalmente es el derecho a vivir con dignidad. No me ha bien. respondido. Pero es que no puede haber ningún diálogo. ¿A usted no le interesa comparecer en un espacio en donde todos estos temas se aclaren? ¿Cuál es la instancia? Nosotros le hemos planteado al gobierno nacional la necesidad de discutir los problemas. Le hemos dado un sinnúmero de propuestas. Entre ellas, le dijimos que estamos dispuestos a discutir estos temas en el famoso diálogo social. Pero no puede haber diálogo social cuando se está despidiendo a los trabajadores, pues. Usted no me puede llamar a dialogar cuando se les manda al despido a cientos de familias, cuando se deja sin una fuente de ingreso a más de 20.000 trabajadores en el país. Es decir, no se puede decir ¿De dónde saca ese para dato de 20.000 trabajadores? Solamente veamos lo que ocurre. En la CNT se habla de 6.000 trabajadores. Se habla que... ¿Habla del 10%? No, no solamente es del 10%, porque el 10% de las empresas estatales, que son cerca de 50.000 trabajadores, serían 5.000. Pero solamente en la CNT se van 6.000. Hablan que
sumado las Petroecuador y Petroamazonas son 12.000 trabajadores. Necesitan solamente 5.000, es decir, serían 7.000 trabajadores más. Solamente ahí están 13.000 trabajadores, más los trabajadores de las empresas eléctricas. ¿Estos son datos confirmados son oficialmente? Datos confirmados de lo que ellos mismos han hablado. Son datos que ellos mismos vienen señalando, no lo decimos nosotros, lo dice el que hoy se cree dueño del país, que es el señor Cuesta. Y por lo tanto, los trabajadores lo que hemos definido es de que vamos a realizar un nuevo proceso de unidad conjuntamente con los sectores como la CONAIE, el Acuarrunari, el Frente Popular, el FUD, y retomaremos el Colectivo Unitario Nacional de Dirección para evitar que se despida a los trabajadores, para defender la soberanía, pero principalmente para evitar que se entreguen las empresas estatales a manos privadas y que se le consulte al pueblo ecuatoriano si estamos de acuerdo o no con las famosas concesiones, porque las concesiones no son la salida a los problemas. La salida a los problemas es que les cobren los más de 4.600 millones de dólares que adeudan las grandes empresas. Gracias, señor Erazo. Nelson Erazo Hidalgo, presidente nacional del Frente Popular. Es un tema de acalorada polémica y sobre ello estaremos invitando nuevas voces con conocimiento, directamente implicadas, por cierto, en el proceso de concesión y en los datos necesarios para estar hablando de lo mismo y sobre informaciones confirmadas. Nuevamente, gracias por aceptar este diálogo en esta mañana. Brevísima pausa, regresamos con más de lo anunciado.